Hola. En esta clase vamos a ver algo de las aminas. No lo vamos a ver todo, pero sí que vamos a ver tres cosas súper importantes que son la síntesis de Gabriel, la eliminación de Cope y la eliminación de Hoffman. Esas son las tres cosas más importantes del tema. El resto de cosas pues las iremos viendo después de esta Semana Santa, ¿vale? Y bueno, pues antes de empezar pues vamos a comentar un par de cosas de las aminas. Voy a quitar de aquí. Me voy a quitar de aquí para tener más espacio. Entonces, un detalle importante es que las aminas no las clasificamos como los alcoholes en primarios, secundarios y terciarios. Es decir, porque, por ejemplo, un alcohol primario es un alcohol que se une a un carbono, el OH, que se une a un carbono. Un alcohol secundario es un OH que se une a un carbono que se une a dos carbonos. Bien, las aminas, vaya formas que aminas más. En las aminas, la clasificación es en función del grado de sustitución. Es decir, una amina primaria tiene un radical. Una amina secundaria tiene dos radicales. Una amina terciaria tiene tres radicales. ¿Vale? Y también un detalle muy interesante, pues porque las aminas tienen una propiedad y es que son básicas y también son nucleófilos. Y su nucleofilia y su basicidad crecen en ese sentido. ¿Vale? Estas son más básicas, esto menos básicas o menos nucleófilas, ¿vale? En teoría debería ser así, ¿por qué? Pues porque las cadenas alquílicas aportan efecto inductivo, dan carga, ¿vale? Lo que pasa que, aunque en teoría debería ser así, normalmente las aminas terciarias son menos básicas que las secundarias y es debido a su impedimento esterico. Por eso, en este orden, normalmente esto va a estar cambiado, ¿vale? Insisto en que por el efecto inductivo las aminas terciarias deberían ser más básicas que las secundarias, pero debido al efecto de impedimento estérico que dificulta las tres cadenas el acercamiento de los protones, hace que las secundarias sean más básicas que las terciarias. Pero lo que suele suceder es que tanto según aumenta la sustitución, aumenta la basicidad y también aumenta la nucleofilia. Y eso es lo que hace que tengamos que utilizar un método especial para la síntesis de aminas primarias, que es el método de Gabriel, ¿vale? Y vamos a empezar con esas tres reacciones que son clave, ¿vale? La primera reacción de la que vamos a hablar es la reacción de Gabriel, ¿no? Gabriel. ¿Y qué es Gabriel? Pues es un método de síntesis de aminas primarias. Si quisiéramos hacer una amina primaria, lo que se nos ocurriría así de repente, pues que es coger amoníaco y ponerlo con un derivado halógeno y ya está, ¿vale? El nitrógeno atacaría con sus par de electrones sin compartir y ¿qué nos daría? Nos daría la metilamina. ¿Pero qué sucede? Pues lo que sucede es que, como hemos dicho antes, este nitrógeno, debido al efecto inductivo que le aporta este metilo, es mucho más reactivo como nucleófilo que el amoníaco. Con lo cual, ¿qué va a pasar? Pues que va a ser más fácil que reaccione la amina primaria que el amoníaco. Con lo cual, fácilmente esa amina primaria se transforma en amina secundaria. Y nosotros tenemos que pensar que queríamos llegar aquí. Pero es que además esta amina secundaria es capaz de reaccionar con el derivado halogenado. Con lo cual, ¿qué sucede con esto? Pues que es difícil de controlar porque lo que voy obteniendo cada vez es más reactivo. Incluso la amina terciaria, debido a que esos radicales que he metido son pequeños, podría volver a reaccionar dando lugar a un amonio. De hecho, esta es la forma que tendríamos de obtener amonio. ¿Vale? Cloruro de tetrametilamonio. Entonces, ¿cómo podemos resolver este asunto? Pues bueno, una de las opciones es
poner exceso de amoníaco, ¿vale? Y la otra opción es utilizar el método de Gabriel. ¿En qué consiste el método de Gabriel? Pues utilizar un nitrógeno que solo puede reaccionar una vez, ¿vale? ¿Cómo? Pues porque en el fondo está como protegido. Y luego quitarle esa protección. Vamos a verlo. El reactivo que me permite que el nitrógeno solo reaccione una vez es este. Se llama phthalimida potásica o phthalimidato potásico. Y si este le tratamos con un derivado halogenado, como este nitrógeno solo puede reaccionar una vez, ya que una vez que ha reaccionado el nitrógeno no dispone de su par de electrones porque forma parte de una amida, la reacción termina aquí. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues quitarle los carbonilos esos, que se nos van en forma de ácido ftálico y nos deja mi amina primaria. Este es el método de Gabriel para la obtención de aminas primarias, que tal vez es un poco el más especial o el más el que tiene un detalle un poco. El resto de métodos que veremos a la vuelta de esta Semana Santa, pues están basados en la reactividad de las aminas, ¿vale? Pues hacer iminas que luego se reducen, en fin, ya lo veremos, ¿vale? Pero este tal vez es el más interesante y que tiene un reactivo un poco especial. Ese es el método de Gabriel. La siguiente reacción que nos hemos planteado es Cope, hemos puesto, pero voy a contar primero Hoffman. Vamos a hablar de la eliminación de Hoffman. La eliminación de Hoffman realmente no es una reacción de aminas, sino que es una reacción de amonios. ¿En qué consiste? Pues que yo tengo un amonio, que es este etil trimetilamonio, y lo tengo en forma de, por ejemplo, yoduro. Lo primero que hacemos es que lo tratamos con óxido de plata húmedo. ¿Qué sucede cuando esto lo trato con óxido de plata húmedo? Pues lo primero que va a suceder es que voy a sustituir el yoduro por un hidróxido. Es decir, porque esto de aquí realmente es hidróxido de plata. Lo que se forma cuando nosotros ponemos óxido de plata húmedo es hidróxido de plata. Entonces, la plata con el yodo forma yoduro de plata y el hidróxido se queda con el amonio. ¿Vale? ¿Qué es lo siguiente que hacemos? Calentar. Y cuando calentamos, ¿qué vamos a provocar? Vamos a provocar que el OH se comporte como una base fuerte y produzca una eliminación. Como consecuencia de ella se nos va a formar una trimetilamina y se nos va a formar un alqueno. Esta es la eliminación de Hoffman, ¿vale? Tal cual. ¿Qué es importante en esta eliminación de Hoffman? Pues hay dos detalles importantes. Primer detalle importante. Siempre se forma el alqueno menos sustituido como producto mayoritario. De ahí que llamemos a los alquenos menos sustituidos alqueno Hoffman. Y lo segundo es que el mecanismo es antiperiplanar. Es decir, este hidrógeno, y este amonio tienen que estar en disposición antiperiplanar, es decir, tienen que estar así. Aquí ponemos el amonio y aquí ponemos el hidrógeno. Esta es la disposición adecuada para llevar a cabo la eliminación, igual que hemos hecho las eliminaciones de tipo 2 en los derivados halogenados, porque esto es una de 2. ¿Vale? ¿De acuerdo? Importante, disposición antiperiplanar del hidrógeno y el amonio para que se lleve a cabo esta reacción. ¿Vale? Sí. Muy bien. Vamos a poner algún ejemplo donde eso que estamos diciendo se ponga de manifiesto.
Fijaros, ese sería el amonio, que sería el yoduro de amonio. Lo daríamos con óxido de plata húmedo. Formaríamos el hidróxido. Fijaros la disposición antiperiplanar del hidrógeno y el amonio. Y como los pinto en el plano, pues para que la reacción se siga mejor. Y veamos qué isomería va a presentar el alqueno que vamos a formar. Y cuando calentamos, el hidróxido va a comportarse como base y eso va a dar lugar a la aparición de este alqueno. Que en este caso es el alqueno Z. ¿Veis? Aquí se pone de hecho de manifiesto, digamos, el detalle de la importancia de la disposición antiperiplanar, pero aquí no se pone de manifiesto el detalle de que el alqueno que se forme sea el menos sustituido. Para hacer eso vamos a poner otro ejemplo, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es poner un ejemplo de cómo normalmente aparece esta secuencia en un ejercicio, ¿no? Pues imaginaros que nos ponen esta amina. Lo primero que hacen es que esto lo tratan con yoduro de metilo en exceso. Con lo cual, ¿qué va a pasar? Pues aprovechándonos de que cuanto más sustituida es la amina, más reactiva es como nucleófila, vamos a llegar aquí. A este yoduro. ¿Que vamos a tratar con qué? Con óxido de plata húmedo. Cuando hacemos esto, vamos a transformar, voy a simplificar los metilos, el yoduro en hidróxido. Y cuando pongo calor, voy a provocar que este se comporte como base. Entonces tengo hidrógenos en posición beta, aquí y aquí. Con los hidrógenos en posición beta es con los que yo voy a poder hacer la eliminación. Como es una eliminación de Hofmann, yo voy a hacer siempre la eliminación a través del hidrógeno más accesible. Y por eso el producto mayoritario de esta Hofmann sería este alqueno, que es el alqueno menos sustituido. Importante que esta suele ser la secuencia. Aunque la Hofmann realmente solo es el tratamiento de un amonio con óxido de plata húmedo y después calentar, la reacción suele empezar siempre con un exceso de iodo de metilo, que después lo tratan con óxido de plata húmedo para después hacer la eliminación. Vamos a poner algún otro ejemplo de cómo se lleva a cabo esta reacción. Por ejemplo, aquí. Típico ejemplo, que ya nos sorprende porque vemos una amina cíclica. Pues como siempre, lo primero, yoduro de metilo en exceso. Siempre tenemos que meter tantos metilos como sea necesario para llegar al amonio. En este caso 2. Siempre obtenemos el yoduro o el halogenuro, depende del derivado halogenado que hayamos utilizado. Y lo siguiente que hacemos es tratarlo con óxido de plata húmedo. Una vez que llegamos aquí, es cuando vamos a calentar. Entonces tenemos que buscar hidrógenos en beta. Hidrógenos en beta tenemos aquí. A ver, los voy a poner en otro color para que se vea mejor. Tengo hidrógeno en beta aquí. Porque ese es alfa, este es beta. Este es alfa, este es beta. Aquí también hay hidrógeno. Y aquí también hay hidrógeno en beta. Siempre en beta, nunca en alfa. Entonces, en la eliminación de Hofmann siempre vamos a coger los hidrógenos en beta más accesible. O dicho de otro modo, del carbono menos sustituido. ¿Vale? De ese modo, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a obtener el alqueno menos sustituido. En este caso sucede algo extraño y es que, claro, nos queda la amina formando parte del ciclo, porque la amina era cíclica, ¿vale? Y hay veces que incluso hacen otra serie de Hofmann, es decir, vuelven a poner yoduro de metilo en exceso, con lo cual
esta amina terciaria se transforma en amonio, en el ioduro de este amonio. ¿Y después qué hacemos? Pues el óxido de plata húmedo para obtener el hidróxido. Y ahora solo tengo un hidrógeno en beta para hacer la eliminación. Y obtendríamos este alqueno. Más la trimetilamina. Eso sería la eliminación de Hofmann. Podemos poner otro ejemplo en un ciclo. En un ciclo también nos tenemos que fijar en el detalle de que yo necesito, para llevar a cabo, bueno, lo he puesto ya como aminas, vamos a hacerlo como amonio, no como amina, y así hacemos lo de siempre, ¿vale? Importante aquí, lo que decíamos, para que esta amina que se va a convertir en amonio tenga un hidrógeno antiperiplanar, el hidrógeno tiene que estar al otro lado del ciclo, es decir, por este lado nunca podría hacer la Hofmann, solo puede ser por este lado, ¿vale? Porque aquí sí que tengo hidrógenos en antiperiplanar, o que pueden estar en antiperiplanar, aquí no, ¿vale? Entonces sería, por ejemplo, yoduro de metilo en exceso, llegaríamos a la sal de amonio, yoduro. Esto siempre es igual, pondríamos el óxido de plata húmedo, y ahora, cuando calentáramos, ojo, porque lo haríamos con el hidrógeno que se encuentra hacia el otro lado, ya que ese, en algún momento, puede colocarse en disposición antiperiplanar. Y este es el alqueno, el único alqueno que se podría obtener en este caso, y además es el alqueno menos sustituido, ¿vale? Esto que hemos contado sería la eliminación de Hofmann y cómo nos la suelen pagar. ¿Qué es lo que nos quedaría así como importantísimo de este tema ya para destacar? Pues sería la eliminación de cobre. ¿Qué tiene de interesante la eliminación de cobre? Pues la eliminación de cobre tiene de interesante pues que es un mecanismo en sí. Es un mecanismo en sí. Y es diferente respecto a Hofmann. Hofmann es en anti, COPE es en sí. Siempre como así regla mnemotécnica para acordarnos que la COPE es en sí, nos podemos acordar de sintonizar la COPE o de que nos cuidemos para no tener un síncope, ¿vale? Tontería para acordarnos, ¿no? También pasa algo parecido a lo que hemos visto en la Hofmann. No es una reacción de aminas, es una reacción de N-óxidos. ¿Vale? Es decir, yo tengo un N-óxido, ahora veremos cómo se acciona un N-óxido, como puede ser este, y lo voy a tratar con calor. ¿Y qué va a pasar cuando lo tratamos con calor? Pues que vamos a provocar que este óxido se comporte como base. Coja el protón que se encuentra en disposición beta, pero claro, tiene que estar al mismo lado, en sin periplanar, para que este venga aquí y se rompa este enlace, con lo cual se nos forma hidroxilamina y un alqueno. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Perdón. En la COPE, pues la disposición sin periplanar de hidrógeno y oxígeno, o mejor dicho, de amina, de N-óxido. Y por otro lado, que también se obtiene el alqueno menos sustituido.
Y ojo, porque antes se consideraba que en la COPE se obtenía el alqueno más sustituido, con lo cual podemos encontrarnos algún ejercicio donde parece que en Hoffman y COPE se tienen que obtener productos diferentes y no tiene por qué. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo nos va a aparecer la COPE en un ejercicio? Pues normalmente vamos a partir de una mina. Vaya, a ver. Vamos a partir de una mina. Vamos a ponerla esta. La van a tratar con agua oxigenada, podría ser también con un perácido. Y lo que hace el agua oxigenada es que oxida al nitrógeno y lo transforma en N-óxido. ¿Vale? Lo he puesto hacia abajo porque ahora, claro, cuando calientan, ¿qué vas a hacer? Pues vas a buscar el hidrógeno que se encuentre en posición beta más accesible, porque tenemos que obtener el alqueno menos sustituido. Y es el que vamos a coger para hacer esta eliminación de COPE. Con lo cual vamos a obtener la hidroxilamina y este alqueno, que sería el alqueno menos sustituido. Nos podemos hacer como antes, fijarnos en el detalle estereoquímico. Y si nos fijamos en el detalle estereoquímico, pues ¿qué tendríamos? Pues tendríamos, por ejemplo, así una mina secundaria. Vamos a poner el hidrógeno aquí. Aquí ponemos un etilo. Aquí ponemos un fenilo. Aquí ponemos un fenilo y aquí ponemos un hidrógeno. ¿Vale? La eliminación tiene que llevarse a cabo con este hidrógeno, nunca con este, porque este no está en beta, este está en alfa, es con este. Pero fijaros que no tengo la disposición adecuada. ¿Qué tendría que hacer? Colocarlo en la disposición adecuada girando este enlace, ¿vale? Este le puedo dejar como está y puedo girar el otro, bueno, también lo podríamos hacer al revés. Y colocaríamos el hidrógeno aquí, el etilo se quedaría detrás y el fenilo se quedaría delante. Si no tenemos visión espacial para ver esto, pues lo que tendríamos que hacer que es asignar centros quirales y pintar, digamos, el estereoisómero que necesitamos. Eso ya lo veremos, haré un vídeo sobre eso para que lo veáis. ¿Qué hacemos aquí? Pues lo de siempre. Ponemos ahora agua oxigenada, hacemos el N-óxido y una vez que hemos hecho el N-óxido es cuando vamos a calentar para hacer la eliminación. Y al calentar vamos a provocar la eliminación obteniendo de forma selectiva este alqueno y no el otro. En este caso estaríamos obteniendo el alqueno E más esa. Y bueno, como un último ejemplo, pues podríamos poner una COPE en un ciclo. Entonces, claro, para hacer la COPE en el ciclo, ¿qué necesitamos? Pues necesitaríamos hidrógeno en sin periplanar. Y para que esté en sin periplanar, la única opción es que el hidrógeno esté hacia adelante también. Con lo cual aquí no lo podríamos hacer porque no tenemos hidrógeno en posición beta adelante. Solo lo podríamos hacer aquí, ¿vale? Entonces pondríamos agua oxigenada. Obtendríamos el N-óxido. Y ahora con este hidrógeno que está hacia el mismo lado es con el que podríamos hacer la COPE. Con calor indicaríamos que el resultado de esta reacción sería este. Fijaros que cuando el etilo pasa a formar parte de un doble enlace, queda en el plano.
Dos reacciones muy importantes, Cope y Hoffman, en cuanto a las aminas. ¿Vale? Cualquier duda, no dudéis en preguntarme. Muchas gracias.